A ver, alguien que me diga. Entonces, tenemos aquí en la plataforma, vamos a mirar rápidamente, el programa, ¿cierto? ¿Ya vieron el programa? Vamos a mirarlo. Ah, Sebastián Flores también ya entró. Voy a habilitar. Bueno, entonces vamos a mirar. La materia es ingeniería. Uy, se salió Daniel López. ¿Qué pasó? ¿Está molestando el internet o qué? ¿Están viendo bien la pantalla? ¿Sí? Sí, profe, ahí se ve la pantalla del módulo. Ok. Entonces, aquí les digo, bienvenidos a su materia, Ingeniería Económica y Financiera. Esto es una materia muy linda, es inclusive una carrera universitaria, ahora es una carrera universitaria en la Tadeo, en el Externado, creo que en la Piloto. La Piloto creo que fue la que arrancó con Ingeniería Económica, o sea, como carrera. Entonces es una combinación de las dos áreas más interesantes, de las más interesantes porque son ciencias. Una es una ciencia que tiende, pues es una ciencia exacta, la ingeniería, digámoslo así. O sea, habla sobre tecnología, habla sobre el ingenio, habla sobre procesos. Y la economía que estuvimos hablando cuando vimos fundamentos de economía. Bueno, ¿y cómo les fue en fundamentos de economía? Bien, ¿cierto? Sí, profe. Oiga, Daniel López te está tratando de entrar, pero no entra. Al waiting room. Voy a habilitar a todos. ¿Dónde están aquí? ¿Dónde estamos? Voy a deshabilitar el waiting room. Ahí está ya deshabilitado. Entonces ahí pueden entrar automáticamente. Daniel López está entrando y saliendo. Algo le está pasando. Ok. Entonces, les fue bien en principios, en fundamentos de economía. Muy bien. Entonces, van a tener allí, o tienen allí ya una serie de conocimientos que se aplican y van a revisarlos aquí también en Ingeniería Económica y Financiera. ¿Vieron también análisis financiero, cierto? Por ahí, ¿o no? ¿Qué otras materias vieron atrás, digamos, del área administrativa y económica y financiera? ¿Qué otros, o vieron planeación financiera? ¿Qué más vieron? ¿Qué otras materias han visto que complementen? Profe, vimos la de fundamentos de contabilidad Ok. y algo de comercio exterior, que toca ver un poco también de economía. Ah, ok, comercio exterior. Entonces les hace falta el tema del análisis financiero. Es que aquí hay unas falencias a veces. Pues yo sé que no todo lo podemos ver, ¿no? Y tampoco yo quisiera, pues, o sea, yo quisiera que supieran de todo, obvio pero a veces nos toca pasarnos un poquito ciertas cosas para poder entrar en la materia. Pero vamos a repasar. Bueno, vamos a repasar. Y bueno, aquí ustedes han visto, esto es mi introducción. Aquí está el parcelador docente. ¿Quién es nuestro representante? ¿Quién es nuestro representante? Yo, profe, ese lo lleno José yo. Luis, listo. Parcelador. José Luis
es nuestro representante legal. Entonces, te ruego, José, que empieces desde hoy a organizar el parcelador docente. Bueno, Listo, bro. listo. Entonces, protocolo de clases virtuales, ustedes ya conocen mi perfil docente, sí, ¿cierto? No, ¿no se acuerdan? Pues volverlo a repasar, profe. Bueno, bueno, vamos a verlo, pero es la primera vez que de verdad lo voy a abrir para, para un salón. Yo hace rato ni lo veo, simplemente lo pongo allí. Bueno, pues si quieren no lo vemos así. Espera a ver qué se hizo. ¿Estamos viéndolo? No. Ya. Entonces, yo soy economista financiero. Tengo un título de evaluación de proyectos y tengo un máster en asuntos económicos, políticos internacionales contemporáneos con un máster en Business Administration en el famoso MBA. Pues de experiencia laboral, hemos estado en varias empresas, dentro de ellas, pues del sector financiero particularmente. He estado como gerente administrativo y financiero de Fiduprevisora por 7 años, reportando a presidencia, a presidencia y al Ministerio de Hacienda. Y estuvimos, bueno, acá, por ejemplo, el grupo Invercoal, estuvimos en Móvil de Colombia, la famosa ExxonMobil, que fue vendida ahorita a Terpel, y Terpel volvió a revender las estaciones, les había contado tal vez, lo volvió a revender al grupo Primax, ¿cierto? Bueno, estábamos también en Brío de Colombia como miembro de junta directiva, fui socio accionista durante varios años también, estoy con Encore Energy SAS, que es la empresa con la que estamos trabajando ahorita, y con Naje SAS. Somos como socios accionistas de las empresas. También estuve en Fedis Petrol como miembro de junta directiva, estuve vicepresidente y presidente encargado durante 8 meses en el 2018 también. Bueno, estuve también como director ejecutivo, este no está aquí, en el 2000, sí, director ejecutivo 8 meses durante el 2018, ahí está, sí, ahí está. Listo. Esta es mi hoja de vida. El contenido programático. Entonces miremos el contenido programático. Ustedes saben que yo siempre cambio el contenido programático, pero en función de lo que ustedes necesitan, o yo creo pues que de lo que hablamos, ustedes necesitan, ustedes pueden necesitar aprender, captar ese conocimiento. Entonces, por eso le hacemos modificaciones, pero modificaciones en búsqueda de mejorar ese conocimiento, actualizarlo sobre todo. Y pues afortunadamente en la universidad, pues estos contenidos programáticos son adaptables acorde también con la necesidad pues del momento. Entonces, yo tengo un currículum, pues tenemos este currículum que lo hemos venido adaptando también, ¿cierto? Entonces, miremos un poquito aquí qué es lo que dice. Mire, la ingeniería económica es una materia que le da la posibilidad a los alumnos de las áreas de ingeniería de integrarse con los elementos básicos de la microeconomía, la administración y las finanzas, dándole a los estudiantes el conocimiento necesario para el manejo de las variables de tiempo, capital y costo del capital, que le permiten realizar tomas de decisiones acertadas a partir de varias alternativas o proyectos de inversión donde se vean involucradas estas 3 variables. Entonces, ahí hay un tema muy importante, ¿no? El primer tema tal vez más importante que tiene que ver
con esta ingeniería económica es que el dinero tiene valor en el tiempo. O sea, el primer concepto grande que ustedes deben tener en su, eh, en su kit de conocimientos, como dirían, es que en ingeniería económica uno evalúa la generación de valor, pero es la herramienta para tomar las mejores decisiones posibles. Es decir, hacer análisis de inversión, hacer análisis de costos, hacer análisis de ingeniería, ¿cierto? Entonces los ingenieros industriales, sobre todo los ingenieros industriales, pues están muy en función de encontrar los mejores procesos productivos, ¿cierto? Vía la innovación, vía la tecnología, maximizar, ¿para qué? Para maximizar los beneficios de la industria. Maximizar los beneficios de la industria. Tienen que utilizar toda una serie de herramientas, unas herramientas financieras, ¿cierto? Como la valoración del dinero, la valoración en el tiempo del dinero, hacer cuadros, flujos de caja, hacer análisis comparativos, análisis financiero. Eso lo tienen que hacer pues todos los financieros como tal, pero pues ustedes deben entender cuál es el proceso financiero que se debe hacer. O sea, que cuando llega y le digan el financiero, si están hablando con un gerente o un vicepresidente financiero del área y están trabajando en algún proyecto, pues sepan que tienen que entender, ¿cierto? Cuál es el flujo de caja, qué es lo que están valorando, si están valorando un proyecto, si están valorando una empresa. Entonces, ahí tendrían que entender cuál es el EBITDA, qué está sacando con el EBITDA, por ejemplo, que si están sacando el valor económico agregado de lo que da el proyecto, si están sacando un valor presente neto, si están sacando una tasa interna de retorno del flujo del proyecto. Y toda esta serie de herramientas financieras que ya existen, eso está en Excel, obviamente, y uno arma todos estos, digamos, la evaluación de proyectos como tal, pues, oye, ¿ustedes no han visto evaluación de proyectos? ¿No vieron evaluación de proyectos? No, señora, hasta el momento no. Ah, ustedes ven evaluación de proyectos, es como en octavo, ¿cierto? Si mal no estoy, sí, profe. Ok. Si mal no estoy, profe, eso está como diplomado. Ah, está como diplomado. Ok. Pero sí, es interesante porque esto es base, digamos, si lo viéramos desde la otra perspectiva, debería uno ver primero evaluación de proyectos y ya después uno entrar en la ingeniería financiera como tal. Porque al final de cuentas, todos los proyectos, de cierta forma, sobre todo para el tema de la viabilidad, ¿cierto? El tema de la viabilidad, cuando usted le dice cuál es la viabilidad de ese proyecto, cuál es la viabilidad de esa empresa, o sea, entonces hay que hacer una valoración a la empresa o la viabilidad del proyecto. Entonces, hay que hacer la valoración del proyecto y ver cómo está el proyecto en el tiempo, en el futuro, hacer un flujo de caja, flujo de fondos, hacer el análisis financiero y esa herramienta las construye uno en Excel, obviamente, pues que en una hoja electrónica. Y desde allí pues ya uno empieza a tomar decisiones. Entonces uno empieza a ver cuál es esa valoración a futuro cuando retrae esa valoración al valor presente, por ejemplo. Entonces está dando una valoración del proyecto, está dando una valoración a valor presente que llaman del proyecto y sabe uno, digamos, con base en una inversión inicial que hay, cuánto está costando el proyecto a este momento. Como dicen, obviamente el Excel aguanta muchas cosas y uno puede hacerle ingeniería a la ingeniería financiera, ¿no? El utilizar el Excel a veces y hacer acomodar cifras, que eso muchos lo hacen desafortunadamente, pues también se puede hacer y
y ahí es donde está el cuide del asunto. Pues ahí viene el famoso tema de la ética, ¿no? Y no solamente el famoso tema de la ética profesional, sino la viabilidad de los proyectos tiene que darse sobre bases reales, tangentes, tangibles. O sea, ahí es donde está la clave del asunto. Pero entonces cuando desafortunadamente se utiliza, es para darle viabilidad al proyecto y ahí es cuando uno tiene que entrar, digamos, como ingeniero también a mirar realmente si ese proyecto, con todo lo que están planteando, normalmente en la evaluación de proyectos le hacen a uno una presentación, o sea, o hemos hecho nosotros una presentación. Normalmente uno hace, por ejemplo, cuando quiere, yo he hecho varias evaluaciones de proyectos para, por ejemplo, viabilizar minería del carbón en ciertas zonas del país. Hemos hecho evaluación de proyectos, por ejemplo, se hace prácticamente una evaluación de proyectos cada vez que se está vendiendo la posibilidad de hacer una PPA, que es la PPA es la famosa Power Purchase Agreement, que es un acuerdo precisamente de conexión de energía con energía alternativa, por ejemplo, en el caso de digamos, de hacer las famosas huertas o plantas solares que tienen, por ejemplo, para los centros comerciales, para que suministren energía a los diversos, por ejemplo, municipios o que les suministren energía a las industrias. Entonces se hace evaluación de proyectos realmente allí, se hace la evaluación de ese como un proyecto, a ver si es viable colocar y más allá de si es viable es en cuánto tiempo se recupera la inversión y cuál es el ahorro energético que se está haciendo. Entonces, fíjense lo interesante de esto, y eso es ingeniería económica. Todo lo que les estoy diciendo es parte de la ingeniería económica. Entonces, y financiera, obviamente. Entonces, es ver todas esas cifras, es ver toda esa viabilidad, es hacer ese análisis desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista producción, ¿sí? Pues producción de energía, por ejemplo. En este caso, uno lo que hace es un análisis de cuánto va a producir, qué capacidad energética va a tener. Por ejemplo, cuando uno hace un proyecto para hacer las famosas huertas solares. ¿Sí han visto las últimas huertas solares en Colombia que se han instaurado? ¿Sí han visto o no han visto? Que se han instalado. Profe, la verdad no. ¿No? Bueno. Pero fíjense lo interesante, aquí ustedes empiezan a mirar otra serie de cosas, porque aquí es la ingeniería económica y financiera se aplica a todo lo que usted quiera realmente implementar. Entonces, si son proyectos, si es evaluación de proyectos, si es, por ejemplo, inclusive entrar en una licitación. Si usted va a entrar en una licitación, tiene que hacer la ingeniería a ese tema. Ingeniería financiera, ingeniería económica. ¿Por qué? Porque entonces a usted le dicen, eso es realmente hacer ingeniería financiera y económica, es ver si usted realmente puede hacer ese proyecto con el presupuesto que hay, con base en la infraestructura que usted tiene o con base en las herramientas o equipos que usted tiene, con la tecnología que usted tenga, pueda llegar a ser el proyecto que están planteando allí para una licitación. Entonces, pues eso es ingeniería económica y financiera. Entonces, fíjense que se aplica a todo realmente. No es solamente un tema de evaluación del proyecto, de evaluación financiera, sino es utilizar todas estas herramientas que ya tenemos o hemos venido aprendiendo para tomar la mejor decisión posible. ¿Cuál es la mejor decisión, por ejemplo, en una licitación? Si participo o no en la licitación. Si no me dan, como dicen, no me dan los números, no me dan las cifras, es porque el presupuesto es muy bajo, porque las exigencias son muy altas.
porque los hitos son muy difíciles de cumplir. Entonces, cuando uno no cumple un hito, por ejemplo, en una obra civil, que yo también he estado en temas de obras civiles, en el año 2004 estuvimos haciéndole con una empresa de ingeniería, estuvimos haciendo, y yo estaba haciendo el área financiera, estuvimos haciendo el parqueadero de la calle Sexta para el Transmilenio, para el IDU. Entonces, allí, pues, hace uno todos los análisis, obviamente, y uno de los temas principales es hacer el análisis de los hitos, es decir, cumplimiento de los hitos. Los hitos es, usted tiene que cumplir a determinadas fiestas, a determinadas fechas tiene que cumplir con haber hecho determinada cantidad de obra, cantidades de obra realizadas o cantidades de obra por desarrollar. Y tiene que tener avanzadas algunas otras partes de la obra. Son los famosos hitos, hitos de cumplimiento. Y eso es con el Estado, eso es con el sector privado, eso es con todos. Entonces, si uno no cumple con esos hitos, ¿cierto? Pues le pueden poner multas. O empieza a tener problemas porque también empieza a generar problemas porque entonces, si uno no cumple el hito, no le pagan. Entonces, si no le pagan, pues entonces empieza a tener flujo de caja negativo, empieza a tener problemas de liquidez. No puede pagar a los proveedores, no puede pagar a los trabajadores. Se vuelve un problema, ¿no? A menos que tenga liquidez por otro lado y pueda solventarlo. Pero eso es parte de todo ese tema. En ingeniería civil, por ejemplo, se ve mucho esa situación. Y entonces hay que hacer números, hay que saber claramente cómo está la liquidez día a día, minuto a minuto prácticamente, para ver cómo está la liquidez de esa obra, saber que si está cumpliéndose o no los hitos, y cuando se están cumpliendo los hitos, también ahí viene otra actividad financiera que es el cobro de cartera y saber cobrar, ¿no? Saber cobrar, porque también entonces hay gente experta en eso, que se adelanta al acontecimiento porque obviamente las cuentas llegan y después se demora un poco el tiempo mientras pagan, ¿no? Entonces toca estar ahí, como dicen, en la jugada financiera, hacer el ejercicio, la gimnasia financiera que llaman, ir a bancos, ir a proveedores. Bueno, ya tanto no eso por todo el tema de la virtualidad, ¿no? Por todo este tema de la pandemia, ahora todo es virtual. Entonces, bueno, eso ha ayudado, eso ayuda bastante. Pero entonces, miren lo interesante de estas tres cosas, miren, estas variables de tiempo, capital y costo del capital. Quiere decir que el dinero tiene un valor en el tiempo y hay que saber cuantificar ese valor en el tiempo, saber cuantificar los beneficios, saber cuantificar los costos, el costo del capital, mira, ahí está muy importante. Famoso costo de capital, hay un costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Que es el que nosotros llamamos en financiero, en el tema financiero, el famoso WACC. Es decir, son las famosas tasas de descuento con las cuales uno puede comparar el proyecto, ¿sí? Una tasa interna de retorno o una TIO, ¿cierto? Una tasa interna de oportunidad. Y eso ya todos estos términos los vamos a ir viendo y vamos a ir desagregándolos para que ustedes los vayan analizando, para que ustedes los vayan aprendiendo. Y no se preocupen, vamos viendo qué cosas, pues, digamos, por lo que estoy viendo, nos haría falta revisar todos los temas de los indicadores financieros, realmente. ¿Han visto indicadores financieros? ¿Han hecho el análisis de un balance y un PIG en términos de los indicadores financieros o no? No, profe, la verdad no. Creo que no lo alcanzamos a ver. ¿Perdón? Creo que no lo alcanzamos a ver, profe. Eso del análisis de los KPIs, que se le Sí, dice. de los indicadores financieros. O sea, los análisis, por ejemplo, el análisis CREAL, que son los indicadores financieros de crecimiento, de rentabilidad, de
endeudamiento, de actividad o rotación, de liquidez, ¿no? O sea, no alcanzaron a ver eso en contabilidad tal vez. Vieron activos, el activo Creo es que igual. creo que vimos fue un balance y aprender a hacer balances, si no estoy mal. Ok, balance y P&G, ¿cierto? Sí, señor. Pérdidas y ganancias también lo vieron. Sí, digamos que algo pues, muy superficial, pero sí, señor. Bueno, pues aquí nos toca, no nos toca, queremos, debemos, nos debemos eh, entrar un poquito en ese tipo de cosas, en ese tipo de análisis financieros, un poquito. No importa que gastemos un tiempito en el análisis financiero, pero es importante porque de allí ese conocimiento que ustedes puedan tener o por lo menos puedan captar pues la importancia de hacer el análisis financiero de los balances, estados de P&G, ¿cierto? De una empresa también es muy importante. O sea, que ustedes como, digamos, vamos a suponer que son gerentes de una empresa, de su propia empresa, pues entonces a ustedes les interesa que el financiero les traiga cifras, que les traiga balances, que les traiga los indicadores financieros. Entonces, van a ser gerentes, pues entonces yo tengo que entender qué es lo que me tiene que traer el financiero. O si me toca a mí hacer de financiero, pues yo tengo que entender cómo analizar un balance, más o menos, ¿no? O sea, por lo menos analizar el balance en términos de los indicadores financieros, para ver, eso lo tenemos que revisar precisamente eh, en la partecita. Bueno, vamos a tratar de hacerlo con análisis financiero aplicado, el tradicional de Héctor Ortiz Anaya, eh, que, que es muy claro, es un libro bueno, lleva 20 ediciones, es un tipo de la Universidad de los Andes que toda la vida dictó esa materia, el hijo ahora es el que dicta esa materia. Entonces eso es una tradición ya, ese libro. Ese libro nos sirve mucho, yo creo que tengo varios capítulos digitalizados y pues lo importante es para entender, ¿no? Entender, por ejemplo, en análisis horizontal, en análisis vertical, para qué nos sirve, cómo sacamos los indicadores financieros y podemos hacer un análisis de pronto individual de alguna empresa. Es que ese ejercicio es bueno que lo hagan. Ese es un ejercicio bueno para entender el tema del análisis financiero, entender cómo son los balances, entender cómo se sacan los principales indicadores financieros. Ustedes han visto por ejemplo, han visto el índice DuPont, ¿no? Nos corchó, profe. ¿No? Bueno, no he escuchado, es que es para entender digamos, pues si ustedes ya tienen eso en su caja de herramientas, como dicen. No, pues entonces lo vamos a ver para que lo entendamos, sencillamente para aprenderlo. Ok, entonces tenemos el tiempo, capital y costo del capital, lo que ya le estaba diciendo, el WACC, el famoso WACC, que es la misma, y como es una tasa de oportunidad, ¿cierto? El WACC es un costo promedio ponderado del capital. Entonces, cuando uno tiene ese costo promedio ponderado del capital, pues es el valor mínimo al cual se puede descontar un proyecto, es decir, es la tasa de descuento del proyecto, es decir, sobre la base de la cual, esa tasa con la cual voy a descontar el proyecto, mínimo. Tiene que ser mayor normalmente. O sea, si yo tengo una tasa, eso lo vamos a ver. Flujos de caja, ¿cómo estamos en flujos de caja? A ver, ¿vimos flujos de caja? ¿Entendemos qué es un flujo de caja o tampoco? Profe, ¿eso tiene algo que ver con el Cardex? No.
El ¿No? CARES es de inventarios. Bueno, tendría que ver en una partecita de flujo de caja, porque sí, está inventario. Sí tendría que ver. Pues Pero, sí, ahí va todo el tema de qué, de propiedades, de lo que entra, lo que sale, lo que debo, lo que recibo, ok, está la nómina. exacto. Entonces, pero han hecho flujos de caja y de un proyecto, o sea, han hecho flujos de caja con flujos proyectados, proyecciones financieras han hecho, ¿no? No No, sé. profe. Bueno, entonces eso también tenemos que repasarlo, mirarlo, porque es que es base para todo esto. Entonces es cuando ustedes están en la gerencia de cualquier empresa y le dicen, bueno, señor, primero, para evaluación de proyectos tienen que, bueno, y eso lo van a ver ustedes ya en octavo, pero con base en lo que yo les voy a dar acá, pues van a tener mucho más claro un tema de evaluación de proyectos específico. Eh, pero pues necesitamos entender flujos de caja. Flujos de caja también es esa proyección de los fondos, ¿cierto? Que ingresan y que salen, ingresos, egresos, ¿cierto? Y me da un flujo de caja libre que es ese saldo neto después de eh, sumarle los ingresos y restarle los egresos. Así de sencillo. Entonces me da un flujo neto que se llaman los famosos saldos de caja, y esos saldos de caja me generan en una evaluación de proyectos un análisis del valor presente del proyecto, al descontarlos, al retrotraerlos del futuro al presente. Entonces, pero todo esto es un tema de valor del dinero en el tiempo, valor del dinero en el tiempo. Entonces, vamos a ver esos conceptos, vamos a ver ese concepto, el valor del dinero en el tiempo, por qué se da, no es lo mismo 1 millón de pesos hoy que dentro de un año. Y el principal factor, hay 3 factores muy importantes con base en ese análisis que hay que hacerle al valor del dinero en el tiempo o que son fundamentales en el valor del dinero en el tiempo, que son, el primero es la inflación, ¿sí? Para que lo vayan apuntando. El primero es la inflación. Oiga, ¿y qué? ¿Cómo estamos de cuaderno? A ver, quiero verlos todos con cuadernitos. ¿Sí están apuntando? A ver, todos muéstrenme su cuadernito. Jason Sierra, José Luis, Daniel López, Andrés Díaz. Tienen tiempo de 1 minuto para traer su cuaderno. No, profe, aquí Ese, está muy el bien. cuaderno, Jason ya me lo tranquilo. está mostrando. Muy bien. Jason sí. Jason está todo pilo. Muy bien. Juan Pablo, no lo veo. Ah, Juan Pablo. ¿Pero qué? Pero ábralo porque no lo veo que esté escribiendo. A ver, Juan Pablo, ¿qué anotó? Mueche a ver. Ah, eso, muy bien. Jason, ya. Jason ya. Juan Pablo ya. Andrés. Ya le muestro, profe. Juan Pablo ya. Daniel, ¿cómo va con ese cuaderno? A ver, quiero verlo con el cuaderno. Es que Andrés Díaz, ya lo estoy viendo. Bueno, ok. Los tengo, pero no he anotado muchas cosas. Bueno, no, pero es el momento, es el momento. Hágale. ¿Quién más? Estrellita, no te estamos oyendo ni viendo. Estrella, ¿qué pasó? ¿Quién es Estrella? A propósito de Excelente pregunta, profe. Yo pensé que era José. Jefferson. Chistoso el pana. Bueno, Sí, profe, yo estoy anotando acá en el celular. Buena ajá. estrella. Sebastián Flores. Bueno, entonces vamos aprovechando este momentico, vamos a llamar a la lista aquí para saber quiénes están. Entonces, José Luis me cuenta si están o no están acá, o si ya salieron pues de la lista. Diego Steven Cañas Garzón.
Ese sale de la lista, profe. Ok. Juan Pablo Castro Jiménez. Juan Pablo. Presente, profe. Ok. Listo. Juan Andrés Díaz Avellaneda. Presente, profe. Listo, Juan Andrés. Johan Sebastián Flores Díaz. Presente, profe. Ah, sí, está el hombre. Jason Fuentes. Presente, profe. Ok, Jason, necesito celular y correo, que no lo veo aquí. Número de celular 300 300 545 545 1639. 1639. Y correo, Y email, el correo es S, S, V de vaca, P de papá, sí, 054 arroba gmail.com. 054, Sí, señor. @gmail, Gmail.com. gmail.com. Listo. Ok, gracias. José Luis, ahí está. Nelson Eduardo Ordóñez. Ese sale de la lista, profe. Ok. Brian Steve Roangulo. También sale de la lista. Ok. Jessica Jimena Rodríguez Gutiérrez. También sale. Jefferson Alexander Rodríguez. Presente, profe. Ok, gracias. Jason Ferney Sierra. Presente, profe. Ok, muy bien. Yelixa Rojas. Yelixa Rojas Chávez. Ella sí ha estado asistiendo, profe, pero como que no está bien. Ok. Denny González Garnica. ¿No sabemos? Ella solo estuvo haciendo como dos módulos con nosotros, profe. ¿Pero estará ahorita o no? No, la verdad no sabemos. Bueno, vamos a ponerle falla aquí mientras tanto. Y Jason Daniel López. Sí, señor. Ok. Bueno, gracias. Entonces tenemos acá uno. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 8 compañeros hasta el momento. Ok, listo. Bueno, pero ustedes más o menos, ¿cuántos arrancaron para hacer un análisis? ¿Cuántos estábamos en la primera clase? ¿Como 15? En la primera clase que tuvimos, Sí, sí, profe, éramos como 15, 14. como 14, ¿cierto? Y Sí, bueno, entonces hemos tenido una deserción como del 40% debido a la pandemia, ¿será? yo creo. Y yo creo que un poco más, profe, porque ahorita han llegado dos nuevos. O sea, mientras hemos avanzado, han llegado dos nuevos que es Sebastián y Yelixa. Ah, ok. Ok, listo, gracias. Ahí le están escribiendo en el chat, ¿Quién? Estrella y Daniel. Chat. Buenos días, nuevo en el grupo Estrella Hernández. Pero Estrella, ¿por qué no nos hablas? Estás muteada. Daniel López. Pero Daniel López, ya te llamé a lista. Estás en la lista, Daniel López. Sí, sí, señor. Yo estoy en lista ya, pero soy nuevo por acá en el grupo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, bienvenido. Jason Daniel López. Gracias, profe. Ok. Y no tengo micrófono. Ya mañana arreglo el computer. Ok. Entonces, ese ya es Estrella Hernández. Ella sí no está. Entonces, escribámosla ahí. Bueno, pero ella sí me escucha, obviamente. Entonces, Estrella, por favor, escríbenos
tus dos nombres o los nombres, o si es un solo nombre, nombres completos, apellidos completos, el celular y el correo, por favor. Ah, que también necesito el código tuyo, porque no estás aquí en lista. Y el código. ¿Ok? El código es como en la misma cédula, si no estoy mal. ¿Cierto? Entonces escribe, Estrella, por favor, escribe, no tienen con micrófono. Pero danos tus nombres completos allí en el chat. Aquí ya para salir ya tenerla aquí incorporada y salir de este listado. Estamos esperando Estrella. Estrella. Luz Estela. Luz Estrella. Hernández Riveros. Tres, 10, 7, 6, 7. 53.99. Ok. Es 40. 3.90. 8.21. Ok. Listo. Me hace falta tu correo electrónico. Estrella, lo único que me hace falta es tu correo electrónico. Por favor. Ok. Entonces es Hernández Estrellita es. @hotmail. Listos. Bueno, gracias. Ok. Entonces, seguimos. Vean lo interesante de esto. Entonces, ya hemos visto tiempo, capital y costo del capital. Muy importante porque es que el capital, a ver, acuérdense de economía, de fundamentos de economía. ¿A qué llamamos factores de producción? Acuérdense los factores de producción. A ver, acuérdense. Mírenlos allí. ¿Cuáles son los factores de producción? A ver si ustedes pasaron por mi clase. Cuéntenme. ¿Cuáles son los factores de producción? Acuérdense. Profe, ¿era algo de trabajo? Sí, tierra. ¿Era capital y conocimiento, tecnología? Exacto, muy bien. Muy bien. Tierra, trabajo, capital. Acuérdense, son los 4. Tierra, trabajo, capital. Y tecnología, profe. Sí, la tecnología, pero habíamos dicho que era una partecita ahora que lo más nuevo se llama conocimiento empresarial. Acuérdense. Factor empresa. Conocimiento empresarial, muy bien. Entonces, si ven que ahí está uno de los factores principales, factores de producción, mírelo acá. Obviamente uno fundamental, pues que también el tiempo, como dicen, el tiempo ahora es oro, ¿no? El tiempo es oro. Pero ahí está el capital.
Entonces tenemos que entender cómo funciona el capital y para qué nos sirve el capital, obviamente, y ese costo de capital como tal. Costo de capital, que ya les estaba contando, lo hemos manejado, o se maneja, digamos, en el sector financiero, en las áreas de, digamos, de finanzas internacionales, de finanzas corporativas como tal. Las finanzas corporativas tenemos la famosa WACC, ¿no? Weighted Average Cost of Capital. Esa es la famosa WACC. Y allí tenemos esos análisis de WACC, de los costos promedios ponderados del capital, que nos van a dar una base para volverlo una tasa de descuento de los proyectos. Ya después vamos a mirar con flujos de caja, con, digamos, todo lo que tiene que ver con tasa interna de retorno, ¿cierto? Haciendo ese análisis de qué es una tasa interna de retorno. Cómo hacemos unas tasas de descuento, cómo se descuentan los proyectos con base en el futuro, con una tasa de descuento a futuro. Entonces, esas son las tasas de descuento del costo versus el costo de capital. Ahí es donde vamos a hacer ese análisis financiero de cuál es ese valor en el futuro y cuál es el valor actual del proyecto. Bueno. Entonces, muy importante estas tres variables, el tiempo, capital y costo de capital. Pero pues eso tiene que ver con lo que vuelvo y les digo, valor del dinero en el tiempo. Entonces, el valor del dinero en el tiempo, ya lo estamos diciendo, tenía esas tres componentes muy importantes que son sobre las cuales se basa ese valor del dinero en el tiempo. Uno es inflación, para que lo vayan anotando. Dos es costo de oportunidad, el costo de oportunidad normalmente en las tasas, tanto del inversionista como para la teoría del inversionista, como la teoría, obviamente, del consumidor. Entonces, allí están todos los temas de microeconomía, ¿cierto? En la teoría del productor, la teoría del consumidor, la primera que es la teoría del consumidor, oferta y demanda, la teoría, ¿cierto? Oferta y demanda de bienes y productos y servicios, y la teoría de las determinantes de la oferta y las determinantes de la demanda. Como tal, el consumidor es la teoría de la demanda, la del productor la teoría de la oferta, digamos así, y la estructura de mercados o la teoría de los mercados en la cual se forman los bienes o tienen cabida pues los famosos bienes, que tenemos la clasificación de los bienes y la clasificación de los mercados. Eso es todo microeconomía, todo lo de microeconomía. Entonces allí tenemos que retrotraer esa información de los factores microeconómicos que influyen obviamente en la economía empresarial, en la economía empresarial. Y tenemos que ver esas tres variables muy importantes para tomar decisiones acertadas a partir de varias alternativas o proyectos de inversión donde se van involucradas esas tres variables. Los objetivos: dar a los participantes del curso las herramientas necesarias que les permita evaluar y comparar diferentes alternativas financieras o posibles proyectos de inversión que les den a esto los elementos necesarios para tomar decisiones acertadas. ¿Sí ven lo interesante? Específicos: involucrar al ingeniero en áreas económicas, administrativas y financieras. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Establecer la relación tiempo, dinero, costo del dinero. Analizar toda operación financiera donde se involucre capital, tiempo e interés. Manejar conceptos de interés simple, interés compuesto, tasas de interés, amortización, anualidad y rentabilidad. Realizar análisis de sensibilidad que nos permitan visualizar diferentes escenarios en aquellas variables que intervienen en cualquier tipo de movimiento financiero. Entonces aquí tenemos el contenido. Vamos a ver qué es ingeniería económica, cuál es su aplicabilidad, qué es lo que estamos viendo hoy, definiciones de dinero,
costo de dinero, costo de oportunidad, descuento, amortización, anualidad, inversión, rentabilidad. Vamos a verlo despacio, repaso de matemáticas básicas, ecuaciones de primer grado. Esto no sé si sea necesario, pero pues si lo necesitamos hacerlo, lo hacemos. Ecuaciones de primer grado, potenciación y radicación, progresiones aritméticas, geométricas. Ahí lo interesante es ver esa diferenciación en el tipo de progresiones, ¿no? Entonces, ¿y para qué se utilizan las progresiones aritméticas y geométricas? Básicamente. Entonces uno puede necesitar o entender cómo se mueven las tasas de interés, ¿cierto? Y sobre todo las de interés compuesto. Entonces, desafortunadamente, la progresión de una tasa de interés compuesto, pues es una tasa de interés progresiva geométrica, no aritmética. Entonces, cuando uno empieza a deber dinero y ese dinero se acumula al capital, que ese es el interés compuesto, ¿qué pasa? Empieza a cobrar intereses sobre el capital acumulado más los intereses acumulados como parte del capital. Entonces, se suman al capital, se vuelven capital. O sea, son intereses lo que llaman, cuando usted le prestan una plata y no paga, entonces le capitalizan intereses y le refinancian la deuda. No sé si han tenido desafortunadamente esa situación, ojalá que no. Pero eso pasa muchas veces cuando hay deudas que no se han podido pagar por efectos de la pandemia, por ejemplo, de toda esta situación, pues muchas empresas que entran con lo que llaman el famoso default, es decir, que no empiezan a pagar las deudas a capital, las famosas cuotas, el pago, la deuda que llaman los bancos. Entonces dicen, no, es que no ha podido dar el pago a la deuda. Entonces el pago a la deuda, pues es que no ha pagado la cuota. No ha pagado la cuota, no ha pagado ese valor de intereses a ese capital. Entonces le capitalizan, desafortunadamente, se capitalizan esos intereses. Entonces cuando se capitalizan los intereses en una época, eso se llamaba, para que lo tengan así de claro, pero el sector financiero cambió y ahora eso es aceptable, pero antes el pago de un préstamo, y por eso pues se podían hacer préstamos, simplemente eran lineales, es decir, se pagaba unos intereses y al final se devolvía el capital de la deuda, ¿cierto? El capital inicial prestado. Entonces antes le prestaban a uno, por decir algo, 100.000 pesos, y entonces esos 100.000 pesos uno lo pagaba a la tasa de interés del 3%. Entonces el 3% era mensual, pero no acumulaban intereses. Entonces el 3%, ¿cuánto es el 3% de 100.000? A ver, ¿cómo estamos de matemáticas sin calculadora? 3.000, profe. ¿Cuánto? 3.000. 3.000 pesitos. Entonces, vamos a suponer que usted paga mensualmente a un año, se lo prestan a un año. Entonces, 3.000 pesitos. Esos 3.000 pesitos son mensuales. Y usted paga por esos 100.000 pesos, 3.000 pesos de intereses. Antes estoy hablándole de hace unos 40 años, casi ya 30 años. 20, 30, no, como 40 años realmente. Hace 40 años, sencillamente, el banco le prestaba a uno y uno pagaba esa tasa de interés, ¿cierto? Y no era capitalizable en los intereses. Entonces, si quedaban las cuotas, digamos, uno no pagaba el interés de esos 3.000 pesitos, sencillamente quedaban ahí los 3.000 pesos para pagar el servicio de la deuda que llaman. Entonces, eran los intereses. Ese servicio de la deuda con la cuota, pues obviamente era muy baja. Usted pagaba cuotas fijas de capital.
Entonces usted tenía los 100.000 pesos, vamos a suponer que eran los 100.000 pesos. Y entonces esos 100.000 pesos los dividían entre los 12 meses, entonces usted pagaba 8.333 pesos de capital, ¿cierto? O sea, estaba pagando el capital allí, 8.333, la primera cuota del capital. Y pagaba los 3.000 pesos de los intereses, si era esa tasa. Entonces daba 11.333,33 mensuales, era la famosa cuota fija, ¿cierto? O lo que llamaban, bueno, en una época lo llamaban el sistema francés del interés, que era la cuota fija, pero eso obviamente cambió. Y entonces ahorita lo que hacen es capitalizar los intereses. Y entonces ya lo que están cobrándole a uno es sobre el valor del saldo de capital, los intereses más los intereses acumulados. Por eso lo vamos a ver con despacio, pero fíjense, ya les estoy dando ahí unas sombras de todo lo que está pasando. Entonces antes se llamaba cobrar intereses sobre intereses, porque eso se podía hacer, pero entonces en esa época era prohibido. Eso se llamaba anatocismo y era un tema pues totalmente ilegal. Cobrar intereses sobre intereses. Y se llamaba anatocismo. Ahora el anatocismo es legal, señores. El anatocismo es legal, porque es lo que llaman ahora el famoso interés compuesto. El interés compuesto es cobrar, que se capitalizan los intereses y se cobran intereses sobre intereses, porque al capitalizar los intereses, ¿cierto? Del saldo no impagado todavía dentro de un crédito, pues se convierte en un valor mucho mayor y empieza a crecer geométricamente la deuda. Por eso es que a veces cuando uno se endeuda con los bancos, pues se vuelven deudas a veces impagables si uno no tiene los suficientes recursos. Por eso es que hacen todo un análisis, el scoring financiero y toda la cosa, para prestarle a usted dinero, para ver si usted tiene capacidad de endeudamiento, es decir, para poder pagar. Si tiene la liquidez suficiente, si tiene los ingresos, si tiene el flujo de caja, es lo que le dicen a usted, tiene el medio de pago, tiene el flujo de caja para pagar ese crédito, ¿cierto? Tiene los ingresos necesarios para pagar si es empleado, por ejemplo, si tiene los ingresos necesarios para pagar ese crédito, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que está pasando actualmente, pues a raíz de la pandemia, lo que ha habido es muchas reestructuraciones de esas deudas. Se han vuelto deudas a veces impagables. Para la reactivación económica ha habido una serie de incentivos, ¿cierto? Pero esos incentivos de cierta forma han sido subsidiando la tasa, es decir, bajando la tasa de interés que se está cobrando a esos créditos para que se pueda reactivar la economía. Es decir, ha habido una baja en las tasas de interés, en lo que se le cobran a los empresarios para que puedan reactivar la economía, para que puedan seguir con los empleos. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado ahorita con la pandemia. En épocas de crisis, esa es parte de toda la teoría macroeconómica. Acuérdense todos los temas que estuvimos hablando del Producto Interno Bruto. Entonces, cómo reactivar, cómo hacer crecer la economía es reactivando el Producto Interno Bruto. ¿Cómo se reactiva el Producto Interno Bruto? A través del incentivo a la ecuación del Producto Interno Bruto. A ver, acuérdense esa cómo es la ecuación del Producto Interno Bruto, eso lo vimos. José Luis, ¿no se acuerda? Daniel, ¿sí vio conmigo eso o no? Creo que era algo No, de señor. exportaciones menos importaciones, me acuerdo de eso. Sí, eso, muy bien. Esa es la última fasecita, pero muy bien, acuérdense. Entonces para que lo anoten, acuérdense todos, porque esto es de macroeconomía, pero, o sea, yo siempre he dicho que en el pensum nos hace falta tener
un par, ustedes ven fundamentos de microeconomía. ¿Ustedes vieron fundamentos de microeconomía conmigo o fundamentos de economía? Sí, profe, esa materia la vimos con usted. Ok, fundamentos de economía, ¿cierto? Fue lo que vieron conmigo. Pero entonces deberían tener también los ingenieros. Bueno, yo traté ahí con fundamentos de economía que vieran micro, macro, pues todas las cosas. Pero dentro de lo más, digamos, importante sería entender también la parte de producción nacional, del crecimiento de las variables nacionales. Entonces ahí está el Producto Interno Bruto, es decir, el indicador macroeconómico del crecimiento de la economía. Entonces, todo lo que se está apuntando ahorita para hacer crecer de nuevo la economía, la famosa reactivación económica es reactivar el crecimiento económico, incentivando cada una de las variables económicas, macroeconómicas del Producto Interno Bruto. En ese orden de ideas, la famosa demanda agregada. Ahí es el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. ¿Sí se acordaban ahora sí, José Luis? Más o menos, profe. Entonces es consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, ¿sí? Exacto. Entonces, fíjense que todas esas variables son las que están incentivando en este momento el gobierno. En este momento, en la reactivación económica, se está estimulando el consumo. ¿Se estimula el consumo a través de qué? El día Consumo sin de IVA, bien. profe. ¿Perdón? El día sin IVA, El día sin IVA, muy pero bien. con COVID. No, esperemos que sin COVID. Sí, el COVID IVA, no, el COVID IVA, COVID día sin IVA se vuelve un problema. No, esto toca con todos los temas de bioseguridad, grave. Pero claro que sí, desafortunadamente ese tipo de cosas, bueno, estos días, por ejemplo, hemos salido un poquito, pues la gente se aglomera porque desafortunadamente, pues sí, yo sé que el confinamiento y las restricciones son complicadas porque somos seres sociales, ¿no? Somos seres sociales, pero nos toca mantenernos, tratar de alejarnos, hacer lo que se requiere en esos temas de bioseguridad si no queremos contagiarnos, porque está la cosa grave. De todas maneras, nosotros como latinos que somos, porque somos una cultura latina, nos tendemos a relajar con las cosas desafortunadamente. Los anglosajones son muy estrictos y aún así, con lo estrictos que son, allá tienen y han tenido un confinamiento muy estricto ahorita, en Inglaterra, por ejemplo, debido a que ellos ya pasaron por el tercer pico de la pandemia. Además tienen nueva cepa, ¿no? Papior. Entonces, eso es complicado. Ahí nos toca con mañita. Pues de todas maneras nos toca salir, obviamente, reactivar nuestra economía, reactivar nuestros ingresos, buscar ahí sí como diríamos, nuestro pan de cada día. Busquemos nuestro pan de cada día porque toca, ¿de qué otra fórmula, cierto? Pero exacto, entonces, consumo. Entonces, a ver, cada uno díganme algo que ustedes crean que está pasando en este momento para incentivar el consumo. ¿Qué está pasando? Entonces, tasas de interés más bajas también en los créditos, reestructuración de créditos, de las tarjetas de crédito. Ahora también han aumentado y creo que a muchos de ustedes, me imagino, les han llamado, oiga, les damos una tarjeta de crédito, ¿para qué? Para aumentar el consumo. Ojo con eso, ¿no? Porque obviamente la tarjeta de crédito ya están más bajas las tasas de interés, pero siguen teniendo unas tasas de interés y con interés compuesto. O sea, se capitalizan los intereses dejados de pagar. Entonces, las cuotas por eso son cuotas geométricamente, son exponenciales, es decir, suben. En un momento la deuda sube muy rápido al principio, queda en la cúspide
la cúspide, ¿cierto? Es como la curva de un crédito de estos, ¿no? Sube rápidamente, tiene una inclinación es alta, se permanece harto tiempo en la cúspide y vuelve y baja. Entonces ya al final del crédito, cuando uno ya ha pagado de todos los intereses, intereses sobre intereses y todo eso, entonces ya no, muchas veces ni siquiera vale la pena pagar el saldo de la deuda, sino terminar de pagar el crédito como de. Pero eso, pues eso también lo vamos a analizar. Bueno, entonces, cosas para estimular la activación económica, pues activar el consumo, activar la inversión. Entonces, la inversión también se activó con créditos blandos, o sea, créditos con tasas de interés blandas, para que pudieran precisamente los empresarios mantener no solamente los empleos, sino a empezar de nuevo producción, ¿cierto? Ustedes, como son ingenieros industriales, pues tienen que pensar es en eso. El ingeniero industrial es un ingeniero muy del área de producción, pero ahora es el ingeniero de todo. El ingeniero industrial tiene cabida ahora en cualquier cantidad de empresas y en cualquier cantidad de áreas, porque ahora todo lo llamamos producción, producción de software, producción o sea, no, antes era solamente de hardware, no, ahora también llamamos a los servicios, ¿no? También los podemos producir, ¿no? O sea, hay toda una producción de servicios, producción de bienes y servicios, que nos da precisamente la búsqueda de la maximización de los beneficios para los empresarios. Entonces, ustedes, que son los ingenieros industriales, son los que tienen que estar pensando en cómo maximizar la producción de bienes y servicios de las industrias, de las diversas industrias. Entonces, en la medida que ustedes mejoran los procesos, en la medida que ustedes certifican los procesos, hacen más ágiles los procesos, incorporan tecnología en los procesos de producción, incorporan su innovación, incorporan su conocimiento para mejorar los tiempos y los movimientos, la logística de las compañías, de las empresas, maximizan los beneficios. Entonces, eso es la razón de ser, ¿cierto? Maximizan los beneficios en las industrias, maximizan los beneficios en las empresas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los ingenieros industriales, digamos, de primera mano, pero tienen cabida en todo. Ahora el ingeniero industrial está en todo, en las áreas administrativas, en las áreas financieras, en las áreas de producción, pues iniciando con las áreas de producción, pero en todas las áreas están, en los gerentes también, porque tienen un conocimiento holístico, porque tienen esa capacidad holística de entender la empresa como un todo, o la empresa, o digamos la organización en donde estén, porque también para los temas, por ejemplo, de sostenibilidad empresarial, para los temas de responsabilidad social empresarial, para los temas de el medio ambiente, o sea, responsabilidad medioambiental. Todo eso también tienen ingenieros particulares, pero especializados, digamos, en cada una de las áreas, pero el ingeniero industrial tiene que tener esa capacidad holística de entender cómo influye cada una de estas áreas también en su ejecución y en su, digamos, performance ejecutivo, porque ustedes van a ser ejecutivos o gerentes, ¿cierto? O vicepresidentes o lo que sea de las áreas, y tienen que verlo como un todo. Tienen que ver la empresa como un todo para poderla manejar, ¿cierto? Esa es la forma de manejar las empresas, entendiendo todo el contexto como un todo y obviamente entendiendo cada parte particular. Entonces, en el área financiera, pues obviamente ustedes también van a estar allí, en el área financiera,
muy pendientes, van a estar haciendo ingeniería económica y financiera, porque a eso hay que hacerle, a todo hay que hacerle números, ¿no? A todo hay que hacerle ese análisis económico y financiero. Esa es la base precisamente de bajar los costos. Ustedes sí se acuerdan, vieron conmigo ese tema de cómo es el crecimiento interno y externo de la empresa, José Luis. ¿Sí te acuerdas o no? ¿De qué parte no lo entendí bien, profe? ¿Sí se acuerdan que vimos un pedacito de cómo es el crecimiento interno y externo de la empresa o tal vez no se acuerdan de eso? Yo creo que no me acuerdo. Bueno, de pronto entonces lo vamos a ver también, porque es que esto es base fundamental para que ustedes entiendan la importancia de esta ingeniería financiera, de esta ingeniería económica y financiera. ¿Por qué? Porque hay que hacerle números a las diferentes, a las diferentes partes de la compañía, pero haciendo números en global, digamos, lo vería uno a través de los balances de los estados financieros por la parte contable, pero hay costos intangibles o hay costos ocultos que también hay que tener muy en cuenta. Entonces, por eso es importante saber cómo se crece interna y externamente y a cómo debemos apuntarle al crecimiento interno y cómo debemos apuntarle al crecimiento externo. Hay que entender también esas dos fórmulas. Entonces, uno tiene que bajar los costos de producción. O sea, es una de las bases fundamentales en la empresa. Y eso lo hace mucho el ingeniero industrial. Para eso hay una serie de herramientas administrativas. Están las herramientas administrativas precisamente de control de costos, control de el ABC, por ejemplo, control de costos basado en actividades, el ABC. Está control de los costos de producción a través de nuevos programas, por ejemplo, los CRMs. El CRM, ¿saben qué es el CRM? ¿CMM o CNM? CRM. Uy, no la tengo. Es en inglés, es un software ahora que se aplica para manejar la relación con el cliente y manejar todos los costos con los clientes, que es el Customer Relationship Management, es la administración de la relación con el cliente. Entonces, la mayoría ahora de los call centers, la mayoría de, digamos, de las aplicaciones que se tienen con los clientes es para hacer ese análisis. Y es realmente un análisis de costos. Es un análisis de costos de todas las mercancías que salen, que vienen, que van de logística, de entrega de documentos, de entrega, perdón, de mercancías, de entregas justo a tiempo, de análisis, digamos, por ejemplo, en exportaciones e importaciones, sí, ese tipo de cosas, de análisis de entregas de documentación, de despachos, de mercancía, cosas de estas, y en todas las áreas, es decir, en todas las áreas de la compañía y obviamente cómo juegan todos los costos de la compañía. Entonces, cómo bajar los costos de la compañía, los costos de producción, los costos de personal, los costos de tecnología, ¿sí? Los costos logísticos. Todo esto tiene que ver con toda esa famosa cadena de valor que tienen en la compañía, que se tiene cada compañía, donde se hace ese análisis de los procesos para bajar los costos eh, eh, tangibles e intangibles en la organización. Por eso es tan importante entender cómo crece también la compañía. Tanto como crece el país, entender la parte macroeconómica y cómo se incentiva el país, cómo se incentiva, se reactiva en estos momentos después de una crisis, cómo también entender cómo crece una compañía. ¿Cómo crece una compañía? ¿A través de qué estrategias? ¿A través de qué movimientos estratégicos normalmente se puede hacer crecer las compañías? ¿Cómo crecen las compañías a nivel interno y externo? Las dos cosas son muy importantes.
¿Ok? Entonces, eso es parte también de lo que podemos repasar y mirar un poquito, porque ustedes tienen que tener la concepción holística de este tema para entender, como dicen, dónde meterle el diente al área financiera que abarca todo, al área económica que lo es todo, y obviamente con la ingeniería, hacerle números, hacerle análisis financiero, análisis de estructura, de capital a los proyectos. Bueno, entonces acá tenemos interés, tiempo, tasas de interés, descuentos a interés simple, ejercicios en clase, tenemos tasa de interés nominal, tasa de interés efectivas, vencidas, anticipadas, una progresión geométrica de las anualidades, las famosas anualidades. Bueno, tasa interna de retorno, costo de oportunidad, valor presente neto, y ahí tenemos unas evaluaciones. Entonces, evaluación, 30%. Está la metodología. Tenemos una biografía que estos libros, inclusive, bueno, vamos a revisarlos. Matemáticas financieras nos funciona, planeación financiera también, formulación y evaluación de proyectos también. Bueno, todos los libros nos sirven. Bueno, acá este es de Jorge Garzón, el modelo que es su profesor, creo que les ha dictado también varias clases. Pero nosotros, pues como cada profesor tiene su fórmula, digamos, para poder cambiar. Afortunadamente podemos tener libertad de cátedra, entonces hemos hecho yo tengo este cambio, digamos, sobre la base de lo que hemos hablado y vamos a ir mejorándolo. Entonces tenemos introducción y definiciones, mapas conceptuales de ingeniería económica y financiera. Vamos a ver los mapas conceptuales, repaso de matemáticas financieras básicas, ¿cierto? Y análisis financiero. Si vemos tasas de interés compuesto, indicadores financieros, que me parece importantísimo verlo acá. Y sobre todo, más que indicadores financieros, bueno, en análisis financiero vamos a entender por qué se hace análisis horizontal y vertical, básicamente, e indicadores financieros. Función financiera, mercados, tasas de interés. Ahí ya, como ustedes ven, ya prácticamente cambié el pensum, pues, de la materia. Está función financiera de mercados, tasas de interés, tasa de descuento WACC, lo que les estaba hablando ahorita, del costo promedio ponderado del capital, tasa interna de retorno, más de entrada, valor presente neto, más de entrada, viene la primera evaluación. Vemos flujos de caja, proyecciones financieras, que también es muy importante, tasas de interés nominal y efectivas, viene la segunda evaluación, anualidades, proyección geométrica o cuotas alicuotas, valor presente y valor futuro, tablas de amortización, costo de oportunidad, y vemos valor económico agregado, o el famoso EVA en Colombia, en inglés, que es, VA es valor económico agregado y en inglés es Economic Value Added. Vemos medición del valor o la relación costo-beneficio versus costo de oportunidad y el examen final. Pero allí, en la medida de lo que estamos viendo y lo que estamos mirando, pues podemos reforzar algunas cosas que ustedes me dicen tranquilamente: profe, eso no lo vimos, o eso no lo entendemos, o qué significa eso. Me van diciendo y yo con mucho gusto vamos resolviendo. Bueno. Ok, entonces aquí está el contenido programático, la metodología y evaluación, ya también está clara, y está el enlace a la reunión, ustedes entran por allí. Vamos a ver rápidamente el mapa, el primer mapa. Aquí tenemos unos videos, estos videos del valor del dinero en el tiempo. Aquí tenemos el primer mapa mental. ¿Estamos viendo el mapa mental?
Sí, se ve, profe. Bueno, entonces este mapa mental me parece chévere porque nos da como el contexto holístico, digamos, de la materia, de la ingeniería económica. Entonces, nos sirve esta ingeniería económica nos sirve precisamente como medida de valor, es decir, nos va a enseñar una serie de herramientas para medir las tasas de interés, para medir ese análisis, hacer ese análisis financiero con los indicadores CREAL. Los indicadores CREAL son indicadores de crecimiento, rentabilidad, endeudamiento, actividad, rotación y de liquidez. Vean que es el acrónimo, ¿cierto? De CREAL. De crecimiento, rentabilidad, endeudamiento, actividad de rotación y liquidez, CREAL. Entonces, estos indicadores son muy importantes tenerlos en cuenta y vamos a tener valor presente, entender, pues, hacer el ejercicio para entender cómo sacar valor presente, valor futuro, tasa interna de retorno, valor actual y tasa de retorno. O valor presente neto, flujo de caja, o flujo de caja libre como tal, y valor económico agregado. Está también entender cómo es las tasas de descuento o las WAC, ¿cierto? Que es la relación, también entender qué es la relación costo-beneficio como tal, y entender los periodos de recuperación de la inversión. Esto es muy importante también. Entonces, y todo este concepto está dentro del valor del dinero a través del tiempo. Pues aquí están todas estas herramientas para entenderlas y es lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ingeniería económica? Que tenemos que entender, de tener modelos financieros o modelos de gestión empresarial que son métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis e interpretación de datos. Entonces, tenemos toda una serie de datos. Ahí nosotros que nos dan información. Entonces, nos dicen los problemas, ¿no? Los diferentes problemas. No, es que tenemos que aumentar la producción porque el cliente nos pidió tal cantidad de productos y necesitamos que sean exportados a una de las sucursales de ellos en Estados Unidos y la otra producción tiene que ser exportada a otros 8 países y tenemos que generar una producción para la empresa aquí a nivel nacional, para su distribución a nivel nacional. Entonces tenemos que aumentar la producción en tantas cantidades, tenemos que aumentar la planta y equipo para organizar esa producción. Tenemos que tener capital de trabajo, aumentar el capital de trabajo. Tenemos que hacer inversión en tecnología para agilizar los procesos. Tenemos que hacer muchos proyectos dentro de la empresa para poder cumplir con esa producción de bienes y servicios. Entonces, eso ya tenemos que entender, de tener métodos cuantitativos y cualitativos para ese análisis e interpretación de esos datos y saber cómo voy a trabajar esos proyectos, cómo hacerles un seguimiento a cada uno de esos proyectos, encargar y tener personal especializado para hacer ese tipo de proyectos, si es que los necesito o no, y hacer toda una serie de contrataciones, subcontrataciones, ¿cierto? Para lograr los cometidos, para lograr el objetivo. Entonces, pero eso lo hacemos a través de tener métodos cuantitativos y cualitativos. Hacer modelos financieros y modelos de gestión empresarial. ¿Por qué? Porque esto es un tema de las necesidades de las organizaciones. Las necesidades de las organizaciones, pues, son muchísimas, pero en esta área, sobre todo de la ingeniería económica, tenemos que manejar flujos de caja. Para saber manejar el efectivo, tenemos que entender los tiempos en que ocurren los flujos del efectivo, las tasas de interés relacionadas, es decir, necesito saber si me voy a endeudar, cómo va a ser mi estructura de capital en endeudamiento. Tengo que entender si me voy a endeudar, de qué forma me voy a endeudar y qué capacidad de endeudamiento tengo. Entonces tengo que saber en ese endeudamiento, pues con qué tasas de interés cuento.
O sea, yo no me puedo coger pues puede que esté casado con un banco de cierta forma y el banco me esté prestando todo, pero eso no quiere decir que sea la mejor tasa de interés, porque en la medida en que las tasas acuérdense que a mayor riesgo, mayor tasa de interés, pero también mayor capacidad de beneficio. Es decir, tanto mayor capacidad de beneficio o mayor capacidad de pérdida. Entonces, Profe, qué pena, es que yo tenía una pregunta, pues ya que Sí. su merced está tocando ese tema. sí, cuéntame. Digamos, yo saco, digamos, un préstamo, no sé, de 3 millones de pesos. Sí, Resulta que usted que esos 3 millones de pesos yo los saco porque los necesito en el momento y no los tengo todos para pagarlo, para pagar eso que tengo que pagar. sí. Resulta usted que yo al cabo de 2 meses puedo abonar a capital hasta conseguir los 3 millones de pesos, pero a mí me cobran una tasa de interés del 1.5%. Yo quiero saber, digamos, si yo pago a capital esos 3 millones rápido, ¿me baja la tasa de interés o la tasa de interés independiente de los meses que yo la haya sacado se mantiene? La tasa de interés independientemente o sea, la tasa de interés se mantiene porque esa es la tasa con la que pactaste el crédito. Lo que harías allí sería un gran abono de capital y por ende o puedes pagar mucho más rápido la deuda, que puede ser una opción, o sencillamente ya el monto, el valor del interés como tal, pues te va a bajar porque no estás, ya no te están cobrando sobre todo ese capital del interés, porque ya has abonado a capital, ¿sí? Sí, Entonces, resulta y pasa, bueno, esto era en un tiempo pasado que precisamente como veían que muchas personas podían pagar el capital anticipado y acabar con la deuda rápidamente, y no era negocio, entre comillas, para los bancos, pues hicieron inclusive multas, ponían multas por abonos a capital. Eso era absurdo. Desde hace como realmente como 20 años, sí hubo una resolución de la superfinanciera, en ese momento era la superbancaria, que cambió la estructura de los préstamos bancarios y obviamente dejó tranquilamente que se pudiera hacer abonos a capital. Pero es que antes uno abonaba a capital y le cobraban una multa. Absurdo, ¿no? Entonces sí. era increíble. Bueno, ahora afortunadamente podemos hacer abonos a capital y de hecho es una de las políticas que se están manejando a nivel financiero para pagar más rápidamente, hacer abonos a capital para pagar más rápidamente la deuda y poder volver a endeudarse o aumentar tu capacidad de endeudamiento. Esa es la estrategia, digamos. Entonces te dicen, no, abone a capital, porque es que automáticamente usted abona a capital, termina un crédito, pero le abren un cupo de crédito adicional, ¿cierto? Sí. Entonces le hacen un aumento del crédito. Lo que quieren decir es que usted es un buen cliente, es buena paga, como dicen, ¿no? Es buena paga y puede tener mayor capacidad de endeudamiento. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Bueno. Pero sí, es muy importante si tienes la posibilidad en los créditos de hacer abonos a capital, es la mejor fórmula. Hacer abonos de capital inclusive en las alicuotas o en las cuotas periódicas. Si puedes aumentar. ¿Perdón? Señor, ¿sí? ¿Me estaban preguntando algo? ¿Sergio? Entonces, si pueden hacer abonos a capital, que ahora se pueden hacer sin problema, más allá de la misma cuota, es la mejor fórmula para bajar mucho más rápido el crédito y cerrar más rápidamente el crédito y mejorar el monto de la tasa de interés a pagar. Si uno puede hacer un abonito un poquito más a las cuotas como abono a capital, ¿no? Como abono a capital, no abono a los intereses. Ojo que eso toca con los bancos
ser muy delicados en eso, o muy exactos en eso. Entonces, si yo voy a pagar 100 pesos de más, tengo que decir que sea abonos a capital. Así sean 100 pesos, no importa. Eso ayuda. Pero obviamente hay ciertos, dependiendo de la cuota, hay ciertos abonos a capital. Normalmente pueden ser, por ejemplo, si la cuota es de 100.000, pues si usted incrementa la cuota y puede hacerlo, por ejemplo, de unos 20.000, que es como un 20% adicional de la cuota, eso le puede ayudar muchísimo en ese análisis financiero, le puede ayudar muchísimo más rápido a salir de la deuda y a que no pague tantos intereses, a que le haga lo que uno debe hacer, que es utilizar bien su dinero, utilizar bien sus recursos para pagar menos intereses, ¿sí? Pero hay que hacer abonos a capital y toca escribírselo al banco. Mi cuota es de 100.000, pero estoy abonando 20.000 pesos a capital. Por favor, abónemelos a capital. Porque si no, ellos los cogen como abono a intereses. Entonces, perdemos la platica. Bueno. Listo, profe, gracias. Bueno. Ok, entonces acá tenemos necesidades de la organización, le estaba contando, tasas de interés relacionadas que estamos hablando, y el famoso costo de oportunidad o la medición del beneficio económico para seleccionar una alternativa. Es decir, tenemos la capacidad en las organizaciones, digamos, de hacer esa ingeniería financiera para escoger la mejor alternativa o seleccionar la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque es que esta ingeniería económica es la médula de la toma de decisiones gerenciales. O sea, aquí lo utilizan son los gerentes, ¿cierto? Los gerentes, para tomar las mejores decisiones posibles. ¿Qué tenemos acá? Que la ingeniería económica sirve para formar integralmente profesionales, para que sean gerentes integrales. Lo que yo les estoy diciendo, sean gerentes holísticos, que vean sí la parte económica y financiera como un todo, pero dentro de la organización como parte precisamente de esa toma de decisiones. Y siempre en esa toma de decisiones, a veces uno hace toma de decisiones, como dicen, empíricas, como dicen, instantáneas, digamos, producto de su experiencia, de lo que ya conoce, y puede tomar decisiones rápidamente, pero, y a veces son válidas y son buenas, digámoslo así, por ejemplo, estos señores que, como dicen, ¿no? Que han hecho su empresa, puede que no sepan leer ni escribir, pero han hecho empresa y que se conocen la producción y se conocen las cosas al derecho y al revés y saben tomar decisiones muy rápido sobre la base empírica. Pero acá necesitamos aplicar la ciencia y tenemos esas herramientas, entonces apliquemos la ciencia financiera, la ciencia económica para tomar mejores decisiones, ¿sí? Eso es lo que hacen, por ejemplo, en las empresas de familia que normalmente, pues, emplean a los hijos o emplean a los que están interesados en mantener la empresa, ¿no? Como tal, no a que se acabe, porque desafortunadamente en empresas de familia muchas veces la segunda o tercera generación acaba con las empresas. ¿Por qué? Porque no se han preparado para eso, pero la mayoría en Colombia, por ejemplo, la mayoría de las empresas, digamos, inclusive de temas de mega empresas y los hombres más ricos del mundo, del país y del mundo, es que los hijos empiezan a ser parte, digamos, de la organización aprendiendo herramientas y aprendiendo, digamos, de toda esta ingeniería económica y financiera y de todas las herramientas que hay financieras para mejorar y mantener la empresa, para dirigir la empresa. Entonces, por ejemplo, en el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hijo ya está tomando las riendas del grupo, por ejemplo, ¿cierto? Los hijos, por ejemplo, de Ardila, de Carlos Ardila, Lule,
también están tomando las riendas de las empresas y de cada una de las empresas. Así todos los hijos, digamos, están empezando a ser parte de la continuidad de las empresas, pero eso es aprendiendo cómo manejar las empresas, ¿cierto? Aprendiendo todas estas herramientas de ingeniería para entender precisamente cómo manejar holísticamente la empresa. Entonces, cómo ser un gerente integral. Eso es parte precisamente para contribuir, formar integralmente profesionales, caso de ustedes, para contribuir a la gestión de las empresas. ¿Con qué? Con ética y responsabilidad social, con ética y responsabilidad medioambiental. Esto es lo que tenemos que tener ahora muy de la mano, ¿sí? De tener de la mano al mundo, meternos, como dicen, la mano al drill ahora también en temas, esto de ética y responsabilidad social, sobre todo por el tema de la corrupción, porque yo les he contado y les he dicho varias veces, el problema de la corrupción es tan grande en Colombia. Somos el país que eso es lo que ha hecho empobrecer el país de la peor forma, pues. Entonces, eso ha sido la grave consecuencia del empobrecimiento del país, es la corrupción. Y vean lo que pasó en Venezuela, la corrupción. Entonces, desafortunadamente, hay que tener ética. O sea, afortunadamente, para las empresas existe esa posibilidad, la ética, y ustedes como profesionales tienen que tener ética profesional, tienen que tener esa responsabilidad social y una responsabilidad ahora medioambiental. Pero eso lo logran también toda esta ingeniería económica como ingenieros, ustedes lo tienen que lograr, ingenieros industriales, tienen que lograrlo a través de la innovación de procesos para generación, o sea, para innovación de valor, o sea, que genere una innovación en el valor y genere valor. Haya generación real de valor en las empresas. ¿Ok? Bueno, este mapita, ahí lo tienen ustedes, chévere. Mañana seguimos, continuamos con estos mapitas y seguimos con los diferentes temas. Bueno. Listo, profe. Bueno, Sí, señor, profe. ¿cómo les pareció esta introducción? Cuéntenme. La verdad abarcó mucho tema en poco tiempo, estuvo bien chévere, profe. Bueno, cierto, interesante. Ahí hay cosas bien interesantes. Pero tranquilos que vamos a ir viéndolo despacio y sobre todo las herramientas las vamos a ver despacio para que ustedes vayan entendiéndolas sin problema. Vamos haciendo los ejercicios que vayamos planteando y entendiendo sobre todo la base de las herramientas, que son estas que les estoy contando, los flujos de caja, las previsiones financieras. Entonces podemos hacer una previsión financiera y entenderla con despacio para hacer ese análisis, ¿cierto? Vamos a entender pues cuáles son las tasas de interés, ya lo estamos analizando en tasas de interés simple, compuesto. Ya hoy les conté algo de eso, pero vamos ahí a verlo despacito, con los conceptos, que ustedes entiendan el concepto de costo de oportunidad, la relación costo-beneficio, pues sí, o recordarlas sencillamente. Los tres temas de valor del tiempo, valor del dinero en el tiempo, que ya les dije que son inflación, ¿cuál es la otra? Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Y la tercera es el riesgo. Entonces, esos tres componentes son muy importantes y también los vamos a ir analizando poquito a poco porque todo tiene que ver al final de cuentas, como dicen, al final de cuentas, todo va a estar representado en una tasa de interés. Entonces, a mayor riesgo, mayor tasa de interés, ¿cierto? Si tenemos mayor inflación, pues tenemos una problemática de mayor costo de vida o
menor capacidad de compra a futuro, ¿cierto? Entonces, y dependiendo de nuestra capacidad crediticia, de nuestra capacidad financiera, dependiendo de nuestra experiencia, dependiendo de nuestros recursos, pues voy a tener un costo de oportunidad para tomar una mejor elección, y para eso vamos a utilizar las herramientas financieras, todas estas herramientas financieras. Pero eso hay que aplicarlas. Entonces, para terminar el cuento, pues esto se aplica para todo, pero sobre todo pues para la empresa, ¿cierto? Y entonces ya les estaba contando el tema empírico, y para terminarles esto les digo, Pero está mal. es el tema, puede que uno y que el gerente o el dueño de la empresa sea muy empírico y logre solucionar las cosas. Pero, y puede tomar buenas decisiones, ¿sabe? No quiere decir que no. Pero puede mejorar esas decisiones haciéndole ingeniería económica y financiera para tomar la aún mejor decisión. Por eso los que, como les estaba contando, las segundas y terceras generaciones están entrando precisamente con todas estas herramientas financieras, ¿cierto? Con software ya incorporado, Balance Scorecard, CRMs, muchos software, muchas cosas, muchas herramientas administrativas y financieras, como SAP, por ejemplo. Bueno, para poder tomar mejores decisiones con ese análisis económico y financiero que se le haga antes de tomar decisiones. Entonces, si le plantean unos proyectos, si le plantean invertir en otras empresas, muchas veces el dueño de la empresa pues tiene liquidez y dice, no, pero a mí nunca me ha gustado entrar en ese sector, no voy a invertir en ese sector. Pero entonces de pronto la segunda y tercera generación muchas veces entra y dice, ah, bueno, vamos a hacerle la ingeniería financiera a ese proyecto para ver, ¿cierto?, cómo va a funcionar mis números y si entro o no entro a hacer esa inversión. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces hasta ahí quedamos. Pónganse, por favor, todos en cámara. Todos en cámara para verlos. Y entonces nos despedimos. Hasta mañana, nos vemos. Chao, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta Hasta luego, luego. profe, gracias. Chao.